Bueno, entramos en la parte 1 del curso Tarjeta Electrónica para Aire Acondicionado. Como siempre, deseándoles éxito, mi nombre es César Vilori y empezamos. Funcionamiento electrónico del aire acondicionado. Sí, vamos a estar hablando acá de todos los elementos en bloque que conforman una tarjeta de aire acondicionado, tanto de ventana como split, y cualquier equipo que use una tarjeta electrónica de aire acondicionado de tipo doméstico. Aquí tenemos un esquema donde a través del control remoto, con una señal, nosotros estamos enviando una orden. Cuando agarramos el control remoto le enviamos una orden infrarrojo y los más modernos por vía Bluetooth a la unidad display que está en la tarjeta del equipo, la parte frontal. Esta, una vez que está encendida, autoriza entonces a los elementos que componen el circuito de la refrigeración y podemos tomar algunas señales como graduación de temperatura, velocidad del ventilador para el confort que estemos buscando. Pero desde allí ya comienza el mundo del circuito electrónico en un aire acondicionado. Brevemente aquí te definimos qué es la electrónica y tenemos que ver el estudio y la aplicación de los comportamientos de los electrones en diversos escenarios. ¿Sí? Estudio de los fenómenos físicos basados en la conducción y el control del flujo de los electrones. Recuerden que la electricidad está compuesta por electrones, neutrones y protones. En este caso, se comporta como una autopista por donde ella va a fluir en un circuito que tiene una salida y tiene una llegada. Por eso hablamos de circuito. Pues bien, ya sabemos que es la electrónica brevemente. Aquí tenemos otra información de la electrónica. Permite confeccionar y diseñar todo tipo de aparatos, como computadoras, celulares, relojes digitales, televisores, circuitos electrónicos y electrodomésticos. Dentro de los electrodomésticos, bueno, aire acondicionado. Pero ahí te dice que puede confeccionar y diseñar. En este primer nivel vamos a conocer, vamos a reparar, vamos a sustituir. Pero a un nivel más avanzado que ya tú desarrolles por tu cuenta, podrás, como dicen ellos ahí, diseñar tu propia tarjeta electrónica. ¿Sí? Quizás suena ahorita un poco fantasioso, pero es la realidad. Estos parten de la electrónica básica, por lo que sin esta disciplina no podría existir nada que necesite de una corriente eléctrica para su funcionamiento. Recuerda que todos los electrodomésticos actualmente están con la tecnología para un mejor confort, para protección del equipo, para regular la corriente, para ahorro de energía. Pues bien, ya vamos entrando entonces a este mundo. Y ahí tenemos un probador de corriente que lo vamos a tener, lo vamos a ir trabajando, un voltímetro, un voltiamperímetro, un capacímetro, etc. Recuerda suscribirte a nuestro canal Servifrio CB, como siempre, y disfruta de los videos que te llegan. Y haz comentarios, difúndelo y comparte y sé parte de Servifrio. Vamos a hablar de los 7 elementos de la electrónica que vamos a encontrar en un aire acondicionado. Ahí tenemos una tarjeta. Como habíamos dicho en la introducción, agarra la tarjeta que tienes a la mano y mientras vas viendo el video, los 7 elementos los vas revisando con tu tarjeta. Primero, el circuito electrónico. Hay que definir que la palabra circuito es aquella que compone de unas estaciones, va de un punto y llegas al mismo sitio. Por eso se habla de un circuito. Va a recorrer un mismo mecanismo siempre de forma cíclica, puede ser análoga o puede ser digital. Y electrónico porque está inmerso con unos componentes avanzados, algunos de señal directa, algunos de señal intermitente, que son controlados por un sistema de procesamiento de datos a través de información que se le da, bien sea vía control remoto o aquella que puede derivar ella misma en función de la programación la cual fue diseñada. Tenemos aquí por definición que el circuito electrónico es una placa compuesta por diversos elementos semiconductores, tanto pasivos como activos, por lo que fluye la corriente eléctrica. Muy bien, la función de este circuito electrónico es generar, anoten allí, generar, transmitir, recibir y almacenar información de acuerdo a su función. Estos propósitos pueden cambiar, depende de la complejidad de la tarjeta, la complejidad del equipo. Pues bien, recuerda estos 4 elementos: generar, transmitir, recibir y almacenar información. Y la corriente es parte de esa información. Aquí tenemos un esquema de los componentes externos que forman parte de un aire acondicionado y de cómo está la parte eléctrica. Esto ya es la parte eléctrica, que de forma análoga da una información para que funcione correctamente.
Este es un ejemplo de un aire acondicionado de 36.000 BTU, o sea, 3 toneladas. Pero es el mismo principio para todos los equipos de refrigeración, adicionándole elementos eléctricos para mejorar, para potenciar y para distribuir este funcionamiento de acuerdo a la complejidad de los equipos. Segundo, circuito integrado. Bien, como hablamos anteriormente, la palabra circuito es un recorrido que va a hacer. Pero cuando le agregamos el integrado, significa que todos los 3 elementos los metimos en uno solo, gracias al desarrollo de la electrónica, y con este minúsculo, esta pieza, que sea una pieza electrónica, pueden haber dentro de ella 1, 2, 3, 4, hasta 8 elementos que permiten que ella sola haga esa información. Pueden estar revertidos de plástico o de cerámica para cuidar su estructura. Pues bien, estos dispositivos son usados como aparatos electrodomésticos, dispositivos del campo, de la salud, la belleza, mecánica, un sinfín de elementos. Por eso es importante entenderlo, comprenderlo, cómo se instala, cómo se usa, cómo se cambia. No cómo se repara, por supuesto, ya aquí estamos hablando, pero sí algunas cosas que se pueden hacer como puente, que lo vamos a ver más adelante. Bien, ahí tienes una gama para que lo identifiques en la tarjeta. Ve tomando nota, ve identificando lo que vas viendo en este vídeo y lo que está en tu cuaderno para que al final del curso puedas tener claro todos estos 7 elementos que estamos estudiando. Número 3, resistencias. En un término literal, resistencia es aquello que se opone, que restringe el paso de algo. En el caso de la electricidad, aquello que se opone al paso de la electricidad, la restringe, la reduce, sin fin de actividades, y va a depender del tamaño de la resistencia, tanto el voltaje o el amperaje que ya va a pasar. Y para que podamos tener un conocimiento, ellas van a venir de diferentes tamaños, van a estar identificadas con una franja de colores que le va a decir la capacidad, la resistencia que ella emite para que haya el paso o no de corriente y de voltaje. Ese potencial eléctrico necesario para la continuidad del encendido del componente que ella esté inmerso ahí. Esta escala de valores permite adecuarse a las necesidades. No te preocupes que vas a tener la guía de la escala de valores cuando estemos estudiando cada uno de estos componentes individualmente. Ahorita, importante identificarlo en tu tarjeta. Ve tomando nota, búscala. Después de este vídeo, todos los elementos que están allí, debes identificarlos. Si tienes que ver el video varias veces, lo puedes hacer. Tenemos una tarjeta electrónica con todos los componentes, con una serie de números que te van a permitir más adelante manejar de forma clara cada uno de ellos y estar muy atento a todo eso. El cuarto elemento, los diodos. Di, porque tiene 2 entradas, tiene dos puntas, una entrada y una salida. Esto va a permitir una polaridad negativa y una polaridad positiva. A diferencia de la resistencia, esto funciona como una vía por la que corre la energía eléctrica en un solo sentido. Son semiconductores, ¿por qué? Permiten que conduzca la corriente, pero que actúan como unos interruptores unidireccional de corriente. Cuando decimos la palabra unidireccional, nos estamos refiriendo a que solamente puede pasar de un solo lado, a diferencia de la resistencia que puede ir y venir. Aquí no. Y eso está hecho así de esa manera porque tiene una función específica, como rectificar, reducir voltaje. Dependiendo del tipo de diodo, su función, su tamaño, también tiene una franja que te va a indicar la polaridad. Ellos van a hacer un trabajo específico. Búscalo en la tarjeta, identifícalo y luego veremos cómo se clasifican, qué hacen, cómo se reparan, los tipos de diodos más conocidos, diodos Zener, entre muchos. Bien, ahí tienen una gala para que los conozcan. Y entramos entonces ya al quinto, transistores. La palabra trans está referida a tránsito. Entonces, eso es un flujo de la corriente. Tiene 3 elementos, un emisor, un colector y una salida. Estos dispositivos regulan flujo de corriente o tensión en un circuito eléctrico. Cuando te hablan de flujo de corriente, es amperaje, y tensión se refieren a voltaje dentro de un circuito electrónico. Entonces ya estamos pensando que por ahí va a pasar un voltaje y que ese voltaje va a tener una interrupción, un análisis de acuerdo a su función que te he diseñado o a la orden que le esté emitiendo otro aparato que va a estar interconectado con él para que cumpla el orden que se le está dando. Pues sí, entonces decimos que es un dispositivo semiconductor que sirve para entregar la señal de salida en respuesta a una de entrada. Hay una entrada, pero hay en intermedio
una información para que emita esa salida. En pocas palabras, es un pequeño interruptor que sirve para encender o apagar y amplificar corrientes eléctricas. Bien, ahí tienes una serie de gama de estos. Son muy vistos y se emplean en todas las tarjetas electrónicas. ¿Por qué? Porque siempre en esta tarjeta electrónica ya automáticamente te está diciendo que hay un cambio de voltaje. A diferencia de un circuito eléctrico, los voltajes son constantes, aquí hay variación de voltaje. Número 6, microcontroladores. Pues sí, estos microcontroladores es la unidad de procesamiento principal de un ordenador. Asimismo, una unidad importante es un cerebro. Este está encargado de ejecutar todos los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de control remoto del aire acondicionado. También dice aquí que es un tipo de circuito integrado, programable, en el que se graban las acciones ejecutadas de manera manual o automática, o sea, análoga o digital. Pues bien, entonces sabemos que este microcontrolador es capaz de procesar una información que viene o diseñada dentro de un software o una orden que recibe a través de otro componente, como el control remoto. Búscalo allí en la tarjeta, identifícalo, ve tomando nota y luego veremos cuáles son sus funciones, cómo se conecta, cómo trabaja, la importancia, cómo sustituirlo. Tenemos una tarjeta electrónica donde están los microcontroladores. Y bien, para finalizar, ya tenemos los capacitadores o condensadores. Muy conocido, muy común. Dice aquí nuestra definición. Es un dispositivo utilizado para almacenar energía, un campo eléctrico. Entonces, entre los capacitadores más comunes tenemos el condensador de película, condensador de papel, cerámica, electrolítico, de mica, entre otros. Aquí estamos, aquí podemos ver ese azul que se ve en el medio, es el que usa el compresor en la unidad condensadora para que trabaje, para que arranque, para que le dé el impulso de trabajo. Ese otro cuadrito negro también es el capacitador tanto de la unidad forzadora que va en la unidad condensadora o la forzadora que va en la unidad evaporadora. No te preocupes si algunos términos se hacen nuevos. Como este curso se refiere a la refrigeración, ahí vamos a también estar mezclando el funcionamiento de un aire acondicionado, tanto análogo, digital o manual, para que comprendamos estos elementos. Y bien, ahí están otros capacitadores pequeñitos que siempre están acompañando un circuito que vaya a tener un mayor potencial. Hay capacitadores electrolíticos, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una entrada negativa y una positiva. No lo puedes invertir, tienes que colocarlo tal cual vienen ellos en la tarjeta, porque de otra forma no va a funcionar, va a explotar, no sirve. Mientras que los que no tienen esa polaridad, es indiferente por dónde lo coloca. ¿Cómo lo vamos a saber? En las próximas clases. Bien, hemos llegado a los 7 elementos. ¿Qué nos queda? Hagamos un análisis breve, que en este video conocimos los elementos que componen una tarjeta electrónica del aire acondicionado. Cada componente cumple una función específica y permiten en conjunto el accionar del aire acondicionado de forma electrónica. Puede volver a ver el video cuantas veces los necesita. Esto es un autoestudio, es un autoaprendizaje. No es una clase sistemática, sino que vas avanzando, vas repitiendo, vas permitiendo que el cerebro tenga la capacidad cognitiva de captar la información que estás manejando. Bien, ahora tenemos una práctica de laboratorio. ¿Sí? En este curso tenemos un laboratorio con mucha disciplina, en una mesa limpia, con todos los elementos disponibles, pones tu tarjeta y ¿qué vas a hacer? Vuelves a ver el video y vas a identificar los 7 elementos que vimos en el video en la tarjeta que tienes a la mano. No podemos, pura teoría, tenemos que estar la práctica, por eso que necesitas la tarjeta en la mano para ver los componentes que hemos señalado. Te vas a familiarizar con cada uno de ellos. Lo vas a anotar en tu libreta, vas a llevar una libreta de apuntes limpia, organizada. Ahí puedes anotar las dudas para cuando tengamos la interacción en el foro, las puedas emitir. Y como práctica 1, vas a grabar un vídeo menor a 1 minuto. ¿Y por qué tiene que ser menor? Pues primero son muchos estudiantes, yo tengo que verlo, pero va a permitir que aprendas a grabar videos de 1 minuto que lo vas a emplear luego en las redes sociales tuyas. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, lo que te guste. Entonces, grabas un video, no importa que lo hagas 3, 4 veces hasta que te quede bien, hasta que se entienda, donde tú expliques los 7 elementos que componen una tarjeta electrónica que hemos visto. Los 7 elementos. Recuerda que esta clasificación la hemos diseñado para ti.
Hay muchas clasificaciones, pero esta es la que estamos trabajando. Ahora vamos a una etapa de evaluación del conocimiento que hemos adquirido. Bien, en tu cuaderno de notas, pones en pausa el video y vas a definir con tus propias palabras, no la definición técnica, sino qué entendiste tú en estos 6 elementos que te están preguntando aquí. Y si es posible, hacer un dibujito de ellos. Vas a hacer 6 dibujos, vas a hacer 6 respuestas y eso te va a dar un valor del 60% de la evaluación. La segunda pregunta, tenemos 4 preguntas, o la segunda evaluación está compuesta por 4 preguntas, verdadero o falso. Tú respondes de acuerdo a tu conocimiento y luego la verifica. La que esté mala, pues la corrige. Lo importante es que comprendas y realmente permita el conocimiento avanzado de esta información. Bien, amigos, hemos terminado la clase 1, la clase teórica. Vamos a hacer una clase práctica donde lo mismo que vimos en este video teórico lo vamos a hacer en la práctica. Lo voy a hacer yo junto contigo, yo tomando mis placas, vamos a ir viendo los 7 elementos. Yo te lo voy señalando en vivo, ahora vamos a verlo acá. Y tú lo vas a hacer con la placa tuya. Este es primero teórico, porque ahí están unas definiciones. Y en el otro práctico no lo vamos a definir, sino lo vamos a identificar. Les quiero mucho, César Viloria, y estás en tu curso de reparación de tarjetas electrónicas.